un término antiguo, se hablaba antes de inconsciente y ahora se cambió por una conciencia alterada. En sí, la palabra conciencia no me gusta mucho porque en realidad la conciencia pues involucra funciones mentales superiores. Me hubiera gustado más que fuera algo como alteración del estado de alerta, por ejemplo, pero el término actual es alteración de la conciencia. Y antes se llamaba una crisis convulsiva parcial, ahora se llama focal. Y antes era parcial simple, ahora es focal consciente y así sucesivamente han cambiado estos términos. Antes se utilizaba el término compleja para decir con alteración en la conciencia y lo que antes era tónico clónico secundariamente generalizado, ahora es focal y posteriormente bilateral tónico clónico. Recordemos que toda crisis convulsiva tónico-clónica va a ser generalizada. Entonces, vaya, por eso es que es secundariamente generalizada porque pasa de focal a una tónico-clónica. Y lo que antes se llamaba arresto, congelar o pausas a interrupciones, ahora es un arresto del comportamiento. Y bueno, de las primeras reglas para clasificar una crisis, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo inicia. Si el inicio es focal, es decir, probablemente desde un solo lugar en el hemisferio, o generalizada de ambos hemisferios, y esto se va a utilizar cuando el nivel de confianza sea en el 80% de certeza. Si no tenemos el 80% de certeza si es focal o generalizada, se puede indicar que tiene un origen desconocido. El inicio, ¿ok? Posteriormente hablamos del estado de conciencia y vamos a ver que las crisis focales pueden tener alteraciones de la conciencia o la conciencia está intacta. Y posteriormente tenemos que identificar si la conciencia ya está alterada y más bien si esta se altera en cualquier punto, ya vamos a considerar que es una crisis de inicio focal y posteriormente se altera en cualquier momento el estado de alerta. Posteriormente debemos de determinar si en el inicio predomina la crisis focal o algún síntoma que sea de manera prominente, aunque posteriormente ocurra un arresto de la conducta. Y si lo que predomina es un arresto de la conducta, entonces ahora sí se llama una crisis por arresto del comportamiento focal. Bueno, esto va a ser la característica prominente de este tipo de crisis. Entonces, es tipo de inicio, alteración o no de la conciencia, si en algún momento se perdió la conciencia, si tiene algún, algún predominio de tipo de crisis convulsiva, así se va a clasificar esto. Y ya en la nueva clasificación, a partir del 2017, por la ILAE, es lo que ya estamos repitiendo, que es de comienzo focal, generalizado o desconocido, con alteraciones de la conciencia o con permanencia de la conciencia. Esta puede ser motor o no motor, o bien lo que antes era secundariamente generalizada, tónico-clónico bilateral. Las generalizadas siempre van a ser con alteración de la conciencia y estas pueden ser motor o no motor. Vamos a ir desglosando una por una. Y bueno, si el comienzo es desconocido, pues generalmente ya identificamos si es motor o no motor. Y las sin clasificar son las neonatales, que eso sería una plática eh, aparte, porque es, vaya, un tema muy extenso, las crisis convulsivas neonatales. Vamos a ver muy poco, pero vamos a continuar. Las crisis convulsivas de inicio focal, como vimos, pueden ser con deterioro o sin deterioro del estado de alerta, pueden ser de inicio motor, estas pueden ser tónicas, es decir, aumento del tono muscular, distónicas, es decir, alteraciones en la postura, mioclónicas, alteraciones en el tono de manera cíclica, atónicas, ausencia del tono, pueden ser de tipo paresia, parestesia, hipercinéticas, y bien de automatismo. Es decir, los automatismos pueden ser movimientos que pudieran semejar a algún tipo de movimiento intencionado, pero en realidad
no es intencionado, pero pareciera un movimiento aparentemente normal. Y con inicio no motor, pueden ser sensoriales, pueden ser olfativas, visuales, gustativas, etcétera. Y pueden ser cognitivas, pueden ser emocionales, tristeza, etcétera. Las autonómicas pueden ser rubicundez, eh, aumento de la temperatura, etcétera. O bien un paro conductual, ¿de acuerdo? Ahora, si las crisis convulsivas son de inicio generalizado, que ya vimos que todas son con alteración de la pérdida del estado de alerta, pueden ser de inicio motor, estas son tónicas, tónico-clónicas, atónicas, mioclónicas, mioclónicas atónicas, o bien con inicio no motor, que son las de tipo ausencia típicas. Las típicas nada más, la diferencia entre típicas y atípicas es que esta pérdida o este periodo de ausencia en las típicas es de manera súbita, es un inicio abrupto donde se pierde este contacto con el exterior, es de manera generalizada, y las atípicas únicamente tienen la diferencia que son crisis convulsivas con un inicio más lento, a diferencia de las típicas. Y estas ausencias pueden estar acompañadas de mioclonías o bien de mioclonías palpebrales, pero no dejan de ser generalizadas con pérdida del estado de alerta, pero no tienen inicio motor. Y las crisis de inicio desconocido, pues pueden ser motoras o no motoras, generalmente tónico-clónicas o espasmos, y las no motoras al resto del comportamiento, es decir, como una especie de congelamiento o pausa en la actividad que están desarrollando. Siempre se debe de derivar a un paciente después de una crisis convulsiva, sí. Lo ideal es que se deriven a todo tipo de niños de manera urgente. Esto es dentro de las primeras 2 semanas para una evaluación después de esta primera crisis convulsiva. Y lo ideal es que acudan con un pediatra con experiencia en la evaluación de las primeras convulsiones y en el diagnóstico de la epilepsia. Este médico pediatra especialista generalmente tiene que evaluar el riesgo de una segunda crisis convulsiva. Vamos a tener que los niños que presentan una primera crisis convulsiva sin fiebre tienen mayor riesgo de sufrir una segunda crisis convulsiva en comparación con aquellos que presentaron una crisis convulsiva con fiebre. Pero los niños que presentaron una crisis convulsiva febril complicada, antes llamada compleja, esto quiere decir que las complicadas o complejas son aquellas que duran más de 10 minutos, o sea, sí son desencadenadas por fiebre, pero duraron más de 10 minutos y se asocian con debilidad o con algún tipo de focalización, es decir, que nada más son parciales o focales. Si son focales, duran más de 10 minutos, se llama una crisis convulsiva complicada o compleja y puede tener mayor riesgo de epilepsia, alrededor del 9%. ¿De acuerdo? Siempre debemos de dar información y apoyo después de una primera convulsión. Esto es proporcionando a la persona, si es que tiene la capacidad, de decir adolescentes, etcétera, a su familia y cuidadores sobre cómo reconocer una nueva convulsión, porque muchas veces nos dicen que tuvieron movimientos anormales, pero es importante que nosotros indaguemos cómo fue esa crisis convulsiva, si tuvo desviación de la mirada, fijación de la mirada, retroversión de la mirada, si hubo cianosis peribucal, si hubo cialorrea, relajación de esfínteres, aumento del tono. Entonces hay varias cosas que nos ayudan a identificar si fue o no una crisis convulsiva y lo que debemos de hacer, los primeros auxilios y la orientación inicial en la seguridad en caso de otra crisis convulsiva, como puede ser a lo mejor una guarda para que no se muerda la lengua en el momento de la crisis convulsiva, o bien a lo mejor algún cojín o algo para que no se golpee la cabeza en el momento de la crisis. Es importante explicar al familiar que no existe algún tratamiento en ese momento que ellos pudieran administrar, sino únicamente es, vaya, que no se vaya a golpear o a morder o algo más. Y siempre es importante que guarden la calma y, si es posible, que puedan grabar el evento o cronometrarlo para saber cuánto tiempo dura, las características, cómo inicia, etcétera, etcétera. Y saber a quién deben de acudir en un momento de crisis convulsiva.
La valoración y el diagnóstico por el especialista, esta la hace idealmente el pediatra para posteriormente referir a un neurólogo pediatra si así lo considera, y esto es realizando una historia clínica detallada y un examen físico. Podemos utilizar los relatos de los testigos o bien las imágenes que les comentaba de las crisis convulsivas, y el pediatra debe de realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, porque puede haber afecciones relacionadas con el corazón que pueden invitar una crisis convulsiva. Esto puede ser arritmias, alteraciones en el segmento ST. Entonces, todo esto lo tiene que determinar el pediatra y debe tener en cuenta que existen otras causas como la hipoglicemia o algún desequilibrio electrolítico que puede provocar estas crisis convulsivas y no necesariamente algo de origen central. Y se debe ofrecer pruebas de neuroimagen si se sospecha de una causa estructural subyacente. Es decir, el médico debe de realizar una historia clínica, el examen, todo esto, y si todo esto nos lleva a que sí, a lo mejor en la familia hay antecedentes de epilepsia o no es el primer evento, etcétera, o tiene factores de riesgo, prematurez, hipoxia, nacimiento, etcétera, podemos nosotros determinar si sí fue o no fue una crisis convulsiva y realizar todos estos estudios. Cuando se realiza el electroencefalograma, pues si esta historia clínica y el examen sugiere una convulsión o una enfermedad ya epiléptica, se debe de realizar un electroencefalograma. Este puede realizarse cuando el paciente está despierto y lo ideal es que se realice dentro de las primeras 72 horas posteriores a la convulsión. Sí es un poco complicado, pero por eso es importante que en el momento en el que acudan con ustedes identifiquen si eso no es, ya con todo el interrogatorio, la historia clínica, para derivar al pediatra, para derivar secundariamente a hacer un electroencefalograma si es que así se consideró. Si el examen de electroencefalografía es normal, se puede considerar un electroencefalograma, pero ahora sí con privación del sueño. ¿Cuándo se hace un estudio de imagen? Bueno, pues está indicada en pacientes que ya tienen el diagnóstico de epilepsia y que es de origen idiopático. Y lo ideal es que sea una resonancia magnética que debe realizarse dentro de las primeras 6 semanas posteriores al diagnóstico. Y si la resonancia está contraindicada, se puede realizar una tomografía. Es importante que al ofrecer una resonancia o una tomografía estemos analizando o estemos conscientes de los riesgos versus beneficios, especialmente si el paciente es muy pequeño y va a necesitar algún tipo de analgesia, de anestesia general o de sedación para realizar estos estudios. Entonces debemos de considerar bien este riesgo-beneficio porque al final es una sedación que puede, no todos los pacientes van a reaccionar igual a la sedación. ¿Cuándo debemos realizar unas pruebas genéticas? Bueno, se puede considerar una secuenciación del genoma completo en los pacientes que tienen epilepsia de causa desconocida y que este diagnóstico se realizó antes de los 2 años de diagnóstico, o bien que tienen características clínicas sugestivas de algún síndrome de epilepsia genético, como es el síndrome de Dravet. Es alteración del gen SCN1A, en el cual tiene alteraciones aparte de las crisis convulsivas, también tienen discapacidad en el aprendizaje, pueden tener algún trastorno del espectro autista, pueden tener deterioro cognitivo de la memoria o bien pueden tener anomalías estructurales como una dismorfia o malformaciones congénitas. Entonces, si ya vemos que es un paciente menor de 2 años o que tiene alguna otra comorbilidad a nivel del sistema nervioso central y no hay una causa aparente a nivel de las imágenes o del electroencefalograma, podemos realizar o considerar una secuencia del genoma completo. Para el tratamiento debemos tener en cuenta siempre el sexo, la edad, el tipo de convulsión, los riesgos beneficios de los medicamentos, las posibles interacciones con cualquier otro medicamento, otras comorbilidades, circunstancias personales como la educación, el empleo, y cuándo se deben tomar los medicamentos anticonvulsivos, porque pues algunos de los medicamentos tienen
efectos colaterales, principalmente algunos en la fertilidad, otros alteran el estado de alerta para pacientes que conducen, ya adolescentes o demás. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta todos estos factores. De manera general, dependiendo del tipo de crisis convulsivas, podemos iniciar los tratamientos cuando son, por ejemplo, de ausencia. La droga de primera línea es la itosuxamida. Cuando son mioclonías, el valproato es de primera línea. Y cuando son tónico-clónicas, el valproato, la carbamazepina y la lamotrigina. Y como les decía, bueno, estos son los de segunda y tercera línea, pero lo ideal es que siempre que sea posible debemos utilizar solamente monoterapia. Si con un solo medicamento es suficiente, así no debemos de iniciar uno, dos o tres medicamentos, siempre, si es posible, un solo medicamento. Si no hay éxito con un solo medicamento, se puede probar con otro medicamento. ¿Y cómo se hace esto? Pues el segundo medicamento se va a dar de manera paulatina mientras continuamos la misma dosis del primer medicamento. Si este nuevo medicamento tiene éxito, vamos a ir disminuyendo entonces la primera línea que no nos funcionó. Si este segundo medicamento no tiene éxito, continuamos con la dosis del primer medicamento y consideramos alguna otra alternativa. Es decir, no se debe de quedar sin medicamentos cuando estamos agregando otro medicamento para el control de las crisis y siempre verificando que no haya nuevos eventos convulsivos. ¿Cuándo se debe de comenzar a tomar los medicamentos? Es decir, desde la primera crisis convulsiva se toman los medicamentos. Pues una vez que se tiene el diagnóstico, sí se tiene que empezar los medicamentos. Si es una sola crisis, no existen factores de riesgo para una segunda crisis, el examen clínico es normal, etcétera, todo está bien, pudiéramos estar sin medicación. Pero si ya identificamos que la historia clínica es de riesgo, tiene otros factores hereditarios, etcétera, hipoxia y más, entonces sí debemos de iniciar el medicamento, sí se corroboró que era una crisis convulsiva y en ese momento se inicia el tratamiento. Y también se debe de iniciar el tratamiento si después de la primera crisis convulsiva no provocada presenta alguna de las siguientes situaciones. Un examen que identifica signos de déficit neurológico o un electroencefalograma que muestra actividad epiléptica inequívoca o hay alguna imagen que muestra una anomalía estructural. Ahí sí o sí se inicia la medicación. ¿Cuándo se suspende este tratamiento? Si después de un estado libre de convulsiones de 2 años, se vuelve a realizar una evaluación individualizada y este retiro de los medicamentos debe de ser gradual, generalmente dura alrededor de 3 meses, o si se iniciaron benzodiazepinas o barbitúricos, puede ser un periodo más largo por el riesgo de síntomas de abstinencia. Y para las personas que toman múltiples tratamientos, se debe de ir suspendiendo uno a la vez. Si se repiten las crisis convulsivas durante o después de la interrupción de algunos de los medicamentos, se tiene que revertir a la última dosis y nuevamente ir con el especialista. Y aquí vamos a hablar rápidamente del estado epiléptico. Es muy breve, pero creo que es como una urgencia, porque ahorita hablamos nada más de la crisis convulsiva como si fuera de manera única, los riesgos que hubo, cuándo iniciar medicamentos, cuándo hacer imagen, cuándo hacer electro, pero el estado epiléptico es algo de urgencia médica. Y bueno, rápidamente algo de historia. Desde el 1970 se decía que el estado epiléptico eran crisis persistentes o múltiples sin recuperación de la conciencia. En el 93 se decía que el estado epiléptico era cuando duraba más de 30 minutos. En el 99 se cambió a una duración más de 5 minutos y en el 2015 ya la ILAE determinó 2 tiempos. Uno para actividad epiléptica continua y 2 para un tratamiento intensivo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Actualmente, la definición de estado epiléptico es una convulsión que dura más de 5 minutos o convulsiones clínicas recurrentes sin retorno al estado clínico basal y con una ventana de 5 minutos para comenzar el tratamiento de manera urgente. Aquí está
está lo que les decía de los dos tiempos. El primer tiempo o el primer momento es para comenzar el tratamiento. Si tenemos un paciente con una crisis convulsiva tónico-clónico, aquí le pone generalizada o más bien bilateral, el tratamiento se inicia a partir de los 5 minutos y el riesgo de secuelas inicia a partir de los 30 minutos. Cuando tenemos una crisis convulsiva focal, el tratamiento se inicia después de los 10 minutos y las secuelas están después de los 60 minutos. Si es una actividad eléctrica no convulsiva, es decir, sensorial, etcétera, no motora, el tratamiento se inicia a partir de los 10-15 minutos y las secuelas no se tiene un tiempo establecido. El estado epiléptico va a representar una mortalidad del 3 al 5%. El 25% de los pacientes que desarrollan un estado epiléptico pueden desarrollar una epilepsia posterior y hay riesgo de secuelas neurológicas. En cuanto a la etiología de las crisis convulsivas, vamos a tener un estado epiléptico febril en el 32 al 52% de los casos, que es lo más común. Posteriormente, una infección del sistema nervioso central, hipoglicemia, traumas, accidentes cerebrovasculares isquémico hemorrágico, tóxicas, malformaciones del sistema nervioso, y así van disminuyendo en frecuencia. Y la etiología de las crisis convulsivas neonatales, como les comentaba, es un tema aparte. Aquí vamos a incluir la encefalopatía hipóxico-isquémica en su gran mayoría y posteriormente seguido del proceso infeccioso o vascular de tipo hipóxico, isquémico y algunas otras etiologías. En el momento en el que nos llega un paciente que consideramos que está en estado epiléptico, debemos realizar pruebas complementarias. Esto incluye análisis sanguíneo con función renal, hepática, electrolitos, gasometrías, glucemia, determinar si tiene unos signos de infección con un hemograma, hemocultivos, reactantes de fase aguda, y si hay alteración del estado de alerta por más de una hora, se debe solicitar un estudio de imagen de manera urgente ante la sospecha de hemorragia intracraneal o bien en el paciente que tiene antecedentes de trauma de cráneo, déficit neurológico, o bien que tiene un periodo posictal de mayor de 1 hora a 2 horas, o bien en pacientes que tienen un estado epiléptico no febril. ¿Okay? Otras de las pruebas son a nivel de la coagulación en pacientes que tengan exantemas purpúricos o sospecha de sepsis o que haya habido un hallazgo en neuroimagen con una lesión hemorrágica, debemos de solicitar tiempos de coagulación. También algún tipo de tóxico que genere crisis convulsivas, una punción lumbar si sospechamos de infección en el sistema nervioso central, o bien una crisis desencadenada por fiebre en menores de 6 meses o crisis febril en menores de 12 meses sin pauta de vacunación completa, o bien un estado febril con alteración del nivel de la conciencia mayor a 1 hora. Y lo que se debe de hacer en los primeros 5 minutos, es decir, de los 0 a los 5 minutos, si ven aquí no hay nada en cuanto a medicación, que sería el tiempo 1. Lo único que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea, ya sea aspirando secreciones, la lateralización de la cabeza o bien asegurar la vía aérea con la intubación, proporcionar oxígeno, prevenir la hipoxia cerebral. Esto es algo de lo más importante, ya que el metabolismo a nivel del paciente pediátrico es mayor en el adulto y un deterioro en el estado de alerta, pues es un gran foco rojo para decir que el paciente tiene hipoxia. Entonces, el suplemento de oxígeno es de las pautas más importantes y la otra es el acceso venoso, generalmente 2 vías, y ahí aprovechamos para tomar los laboratorios, administrar líquidos y principalmente corrección de glucosa. El tratamiento de primera línea empieza a los 5 minutos y dura hasta los 20 minutos. Idealmente se ocupan las benzodiazepinas, puede ser midazolam, diazepam, lorazepam, lo que tengamos, y los beneficios de estos medicamentos que son las benzodiazepinas es que tienen una acción potente y rápida, tienen un efecto protector del GABA, y algunas de las desventajas es que tiene tolerancia, redistribución tisular, depresión respiratoria, hipotensión arterial. El tratamiento de segunda línea, es decir, cuando el midazol, las benzodiazepinas no funcionaron y el paciente sigue convulsionando después de 20 minutos, lo ideal es iniciar
ácido valproico con una eficacia del 70%, aunque llega a tener algunos efectos colaterales como náuseas, mareos, somnolencia. Idealmente, este medicamento tiene que ser a través de vía intravenosa, 20 miligramos por kilo por dosis. Y otro medicamento que también funciona mucho, el de segunda línea, es la fenitoína, con una eficacia del 50%, pero con efectos colaterales como la hipotensión, arritmias, etc. Y el fenobarbital está indicado principalmente en pacientes neonatales, con una eficacia del 73%, y levetiracetam no tenemos en todos lados intravenoso, pero sería también una buena alternativa de segunda línea después de 20 minutos de crisis convulsivas. Y ya ante un estado epiléptico refractario, cuando es mayor a 40 minutos, ya utilizamos medicamentos de tercera línea, que están incluidos el de primera línea y otros como el tiopental, el propofol, la ketamina. No les quise meter muchas dosis, esas las podemos verificar en cualquier otro libro, pero sí, lo ideal, o aquí en resumen, es el ABCDE, vía aérea, oxigenación, exposición, la glucemia, el estado de alerta, oxigenoterapia, todo esto. Esto es antes de los 5 minutos. Posteriormente, si tenemos o no vía venosa, si tenemos ya una vía, pues podemos administrar idealmente el lorazepam o diazepam. Si no tenemos una vía venosa, podemos iniciar con midazolam intravenoso o vía oral o intranasal o incluso intrarrectal. Entonces tenemos alrededor de 10 minutos para tener un acceso venoso o bien administrar por accesos no venosos. Ya posteriormente de los 10 minutos ya está la segunda línea de tratamiento, que es lo que ya habíamos visto. Idealmente ácido valproico a 20 por kilo, o bien levetiracetam si tenemos IV o fenitoína. Y ya posteriormente nos seguimos con los otros medicamentos que no son los que tenemos en todo hospital, y esto ya es manejo de terapia intensiva porque se induce un coma barbitúrico. El pronóstico, la mortalidad del estado epiléptico es del 3 al 5%, la probabilidad de desarrollar epilepsia del 25%, el riesgo de recurrencia en el primer año del 16 al 20% y el daño estructural a nivel de hipocampo. Y es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.